La historia comienza con los héroes sobre el cuerpo del protagonista, que se siente muy mal tras una pelea con un enorme dragón. La chica tiene mucho dolor porque está malherida, mientras que sus aliados dicen que la tasa de infección es demasiado alta y que si su cuerpo empieza a descomponerse, será imposible resucitarla. El objetivo de su escuadrón era exterminar a Kunterna, un dragón demoníaco que alteró el orden mundial. Los guerreros que lucharon contra este dragón eran grandes guerreros venidos de diferentes mundos y dimensiones. Estos héroes eran Hania, Jamil, Hedor y Céfiro. Uno de los guerreros pelirrojos que lloraban prometió que nunca olvidarían el noble sacrificio de la protagonista, a lo que un hombre de largos cabellos blancos, muy parecido a un elfo, declaró que tales cosas solo debían decirse después de que sus ojos se cerraran para siempre. El líder de toda esta empresa, el héroe de aquellos tiempos difíciles y el más fuerte para unir el mundo y las dimensiones por completo, es Elquinas. Al frente de un escuadrón, condujo siempre a los niveles más bajos de la cueva del demonio. Así, y en el momento en que estaba a punto de dar el demonio dragón un golpe decisivo. Este dragón usó su habilidad llamada Aliento de Dragón. Como la protagonista llamada Aren no tenía tiempo para pensar, apartó inmediatamente a Elquinas y absorbió la esfera de aliento. El aliento de este demonio es un gas venenoso Saptaya, que existe en forma de pequeñas esferas antes de pasar a estado gaseoso, lo que significa que en ese momento puedes defenderte de él con la menor de las pérdidas. Es decir, es posible salvar todas las vidas sacrificando a una sola persona y la protagonista decidió sacrificarse a sí misma. En ese momento no pensó en nada, porque había que salvar a todos sus aliados. Respirando agitadamente, preguntó a Céfiro si el dragón seguía vivo, a lo que Jamil llorando dijo que naturalmente, y ella simplemente se sacrificó en silencio ser. A lo que Aren respondió que no había tiempo para crear una cuenta de defensa y que debería haber hecho algo para evitar que el dragón se ocupara de todos ellos. Al ver llorar a Jamil, la protagonista le pidió que se calmara. También se dio cuenta de que veía peor, lo que significa que el veneno parece haber afectado ya a su vista, porque antes las caras de los chicos eran claras y ahora no puede ver nada en absoluto. Después de un par de segundos, también sintió que su sensibilidad había desaparecido y no sintió ningún dolor. En ese momento, Elquinas comenzó a acercarse lentamente a la protagonista, diciendo que quería una última mirada a su bonita cara, lo que alegró un poco a la muchacha, que lloraba y al mismo tiempo se alegraba. No pensaba que en el momento de su muerte estaría de buen humor y sería tan feliz. Además, sus últimas palabras fueron que pensaba que todo el mundo debería vivir una buena vida. Fueron los últimos momentos de su vida los que quedaron en la memoria de Aren. De repente se despertó en un lugar completamente diferente, ya en un estado normal, donde estaba tumbada tranquilamente en la suave hierba y disfrutando de la vida. Estaba completamente confundida y no podía entender cómo había podido despertar en este cuerpo, ya que definitivamente recordaba haber luchado contra el demonio demoníaco Kunterna. Y durante su último ataque fue gravemente herida y murió, por lo que no tenía forma de saber lo que estaba pasando. También se miró la mano y pensó que, aunque no sabía dónde estaba, podía sentir claramente la energía de los espíritus de aquel lugar. De repente miró delante de ella y vio un árbol peculiar e inmediatamente gritó que era un árbol del mundo, a lo que accedió un hombre que se acercó por detrás de ella. Este hombre resultó ser Zephyr, que es un señor dragón. Además, el hombre estaba muy contento de reencontrarse con la chica, ya que hacía mucho tiempo que no se veían, y desde su último encuentro habían pasado 80 años, lo que chocó enormemente a Aren. Dirigiéndose hacia la casa, dijo que teniendo en cuenta cómo debe ser un nido de dragón abandonado de 80 años, podía decir que estaba muy limpio y era acogedor, como si ya hubiera gente viviendo aquí. También miró a Céfiro y se dio cuenta de que probablemente aún tenía asuntos pendientes en este mundo, así que le pidió que le explicara qué había ocurrido y qué estaba pasando. Sosteniendo la taza en sus manos, Zephyr respondió que había escondido su alma en Tanya de todos tan pronto como ella falleció, y la esfera espiritual salió de su boca. Además, en ese momento, su alma estaba tan feliz y se estaba preparando para ir al mundo de los muertos. Sorbiendo su té, dijo que por eso decidió tomar su alma. Cuando Aren oyó eso, se enfadó mucho. Golpeó la mesa con el puño y le preguntó quién era él para ir contra las leyes de la naturaleza.
Pero Zephyr, aunque solo para ayudar a su alma a encontrar la paz bajo el árbol del mundo que protege el demonio, además, cree que el protagonista era digno de él. Además, es la única persona a la que los espíritus otorgaron amor. Una como la protagonista cree que aunque fuera una hechicera, este hecho no le da derecho a descansar en un lugar así, por lo que cree que Zephyr, como protectora del árbol del mundo, ha violado innumerables de sus deberes para traerla aquí. Miró al hombre y le dio las gracias, preguntándole cómo se había mantenido con vida entonces, algo que ya no sorprendió mucho a Zephyr y le pareció muy extraño. El árbol del mundo exigió su sangre, y él pensó que ese era el precio por su reposo aquí, así que se la dio. Pero el árbol empezó a crear una esfera de ramas y hojas en su copa, y luego encerró el alma de Aren en sus brazos, como si fuera a revivirla. Después de un tiempo, su cuerpo comenzó a formarse, y 80 años más tarde, nació. El hombre también añadió que la chica había cambiado mucho desde la última vez, así que le dio un pequeño espejo para que se mirara. Al mirarse en el espejo, Aren se quedó en estado de shock, pues ni siquiera se reconocía. Zephyr le preguntó si podía llamarlo un experimento conjunto entre él y el árbol del mundo, ya que habían creado este cuerpo juntos y había sido un experimento muy exitoso. De repente se dio cuenta de que en la mente de la gente, él era el padre de Aren y el árbol del mundo era su madre, así que dijo que si la protagonista quería, podía llamarle papá. Al oír esto, el protagonista se indignó e inmediatamente lanzó un espejo a la cabeza de Zephyr, rechazando la oferta. Mirando a la chica, Zephyr quiso contarle brevemente lo que había pasado mientras dormía, así que decidió empezar su relato con el Quinas. Declaró que el Quinas Pontiac Spread, al ser vástago de una familia perteneciente a una rama lateral de la familia imperial, y al poseer el corazón de un dragón demoníaco tras matarlo, se elevó al nivel de semidios y recibió la vida eterna. Aren estaba en estado de estupor. Es como si no pudiera entender por qué Zephyr dijo que el Quinas estaba delirando, si en realidad estaba perfectamente bien, a lo que el hombre respondió que era porque el guerrero había cogido el huevo de dragón demoníaco y ahora lo estaba cuidando, lo que conmocionó a la protagonista, que no entendía por qué nadie lo había detenido, ya que se trataba del huevo del enemigo contra el que llevaban tanto tiempo luchando. Zephyr añadió que todos sus compañeros de batalla, incluido él, estaban en contra, pero el Quinas no escuchó a nadie en absoluto y solo hizo lo que quiso hacer. Trataron por todos los medios de disuadir al guerrero de esta empresa y le rogaron que se deshiciera del huevo de la criatura demoníaca. Además, cuando el duque Pontiac comenzó a presionar a el Quinas, utilizando el poder de su familia, el guerrero simplemente trató con el duque y se convirtió en el jefe de la familia. Este duque era su tío, del que en cierto sentido eran de la misma sangre. Y el sexto escuadrón de caballeros enviado como advertencia al imperio de Envain, hogar de Elquinas, fue completamente destruido. Toda esta información provocó un dolor de cabeza a Aren, que no entendía por qué un guerrero tan fuerte necesitaba un huevo de demonio y por qué pretendía criar demonios. En ese momento, Zephyr dijo con voz tranquila que adivinaba el motivo de la guerra. Todo esto sí, a saber, todo tiene que ver con las habilidades de contraparte que trascienden el tiempo y el espacio. El Quinas también quiere volver atrás en el tiempo y cambiar las cosas, lo que sorprendió aún más a la protagonista, que no entendía por qué volvería a esa época si ahora era tan pacífica, y se preguntaba qué quería cambiar. Zephyr miró a Aren y le contestó que probablemente quería cambiar su muerte, pero la chica pidió inmediatamente al hombre que no dijera tonterías, ya que no tenían ningún sentido. Además, todo el mundo se está preparando para su muerte, así que no hay nada que puedas hacer al respecto, y eso hasta un niño puede entenderlo. Además, hicieron un juramento antes de la marcha y se comprometieron a sacrificar sus vidas si era necesario. Sin embargo, pensando que la protagonista no podía entender por qué Jamil, que es su muy buen amigo, y el ladrón del ego en el cielo es el amado Elquinas, así que decidió preguntar a Zephyr qué hacía ahora Jamil, a lo que el hombre respondió que había fallecido tras dedicar su vida a dirigir una organización criminal, pero que no entendía por qué Aren preguntaba por ella. A lo que la chica contestó que ella y Jamil se gustaban, lo que significaba que Elquinas escucharía sus palabras, y también tenía mucha curiosidad por saber si se habían casado, lo que sorprendió un poco al hombre, que respondió que no había boda,
por lo que la protagonista se dio cuenta inmediatamente de que probablemente acababan de romper, pero ella dijo que habría hecho lo mismo si Elkinas hubiera hecho tal cosa con el huevo de dragón. Sin embargo, al ver la expresión de la cara de Zephyr, se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal y preguntó si Jamil y Elkinas estaban saliendo. A lo que el hombre contestó que según él no había pasado nada entre ellos, lo que sorprendió a la protagonista, ya que recuerda claramente cómo estos dos desaparecían todas las noches en los entrenamientos, y Elkinas ni siquiera temía confiar su defensa a Jamil. Pero Zephyr le explicó enseguida que solo era un entrenamiento y que Elkinas se lo permitiría si ella se lo pedía. De hecho, estaba dispuesto incluso a confiarle su vida a Aren. De repente, el protagonista recordó cómo aquellos dos estaban siempre cuchicheando sobre algo solo, y cada vez que la cara de Elkinas se sonrojaba intensamente. Al oír esto, el elfo apartó la mirada y le contestó tranquilamente que no podía decirle la razón de esto, y le toca a Elkinas explicarlo. Cuando la protagonista vio por primera vez a Elkinas, era el chico más bajo de su pueblo. Su madre era herbolaria, y cada vez que iba de compras con ella, la protagonista veía cómo golpeaban a Elkinas. Un día, la niña decidió ayudar en la guerra, y llamó a los caballeros para que asustaran a los matones, cosa que por supuesto hizo, y los matones inmediatamente empezaron a huir. Pero en realidad era todo un gran engaño para engañar a los matones, y al final se lo creyeron. Acercándose a Elkinas y tendiéndole la mano, Aren le preguntó inmediatamente si estaba malherido y si le permitiría echar un vistazo a su temprana, cuando la chica lo curó con hierbas y lo llevó al bosque donde le presentó espíritus que solo ella podía ver. Así fue como se convirtió en su mejor amigo. Iban juntos de la mano a todas partes. Aren nunca se sentía sola con él, pero un día Elkinas desapareció de repente. Según los espíritus, era descendiente del duque Pontiac. La siguiente vez que se vieron fue 12 años después, al año siguiente de la muerte de su madre. Ese año, Aren tenía 22 años. Mientras la protagonista recogía hierbas, Elkinas se acercó a ella y tras quitarse la capucha se disculpó inmediatamente por su tardanza, explicando que quería llegar pronto. Sentados en un tronco, los héroes comenzaron a comunicarse. Elkinas dijo que hizo todo lo posible para lograr el reconocimiento de su familia, pero la familia Pontiac no solo no lo reconoció, sino que también trató de limitarlo en todo, por lo que no tuvo oportunidad de volver. Cuando la protagonista oyó eso, se sintió un poco aliviada porque pensó que eso significaba que Elkinas podría quedarse aquí, pero el tipo le explicó inmediatamente que tendría que volver a marcharse de todos modos, porque le ordenaron capturar un dragón en el Imperio Denbane, lo que aterrorizó a la protagonista, que no podía entender cómo tenía que capturar él solo a un dragón demoníaco tan enorme. A lo que el tipo contestó que por eso había venido a verla, con la esperanza de que algún día se volvieran a encontrar, y también le prometió que definitivamente seguiría vivo. Aren se levantó bruscamente y señalándose con el dedo dijo que quería ir con él, ya que podía serle útil al ser hechicera. Además, antes de que su madre dejara este mundo, le habló de sus extraordinarias habilidades. Acercándose a la chica y poniéndole la mano en el hombro, el guerrero le explicó que no podía ponerla en peligro, por lo que le pidió que se limitara a esperarle. Pero la protagonista no entendía qué relación podía tener esto, ya que aunque se quedara no le garantizaría su seguridad. Y además no puede dejar a Elkinas en una situación tan difícil, así que una vez más le pide que vayan juntos y además nunca ha tenido un amigo en toda su vida excepto él y no quiere dejar marchar a Elkinas tan fácilmente. Mirando a los hermosos ojos del caballero, la protagonista prometió que no se convertiría en una carga para él, sino que caminaría a su lado y también ganaría fuerza. Al oír esto, el guerrero quedó completamente conmocionado por las palabras de la chica, se arrodilló y declaró que de todas las personas que conoce Aren, es la persona más amable y valiente y su única amiga. Besándole la mano, declaró que vivirían esta vida de la mano y afrontarían juntos la muerte, y que cuando su viaje llegara a su fin estarían juntos. Volvamos a nuestros héroes, donde el protagonista lloraba y no podía entender cómo un hombre tan bueno y amable podía hacer algo así y en un momento convertirse en el enemigo común de todo el continente. Zephyr también se sorprendió por las palabras de Aren, ya que aunque dice que Elkinas es amable, su carácter no se ajusta en absoluto a su descripción. Además, a excepción de ella, ha sido muy desagradable con todos.
lo que sorprendió un poco a la protagonista, que inmediatamente empezó a decir lo contrario. Declaró que Elquinas observó la etiqueta y se arrodilló incluso ante una palurda como ella, y no es en absoluto lo que todo el mundo cree que es. Además, el elfo no podía entender qué clase de viento en la cabeza de la protagonista que accedió a una cooperación tan peligrosa. Además, las chicas sentían mucha curiosidad por Hania y Gedor, a lo que Zephyr respondió inmediatamente que Janilla se convirtió en la cabeza de la iglesia de Altima y falleció a la edad de 97 años. Dios tenía un amor especial por ella. Así que ahora ella es probablemente un ángel o un dios de bajo rango por ahora. Gedor, sin embargo, no pudo hacer cambiar de opinión a Elquinas y decidí regresar a mi tierra natal, ocupando el puesto de líder tribal de los Oath. Aren se enfada aún más al oír esto porque piensa que a todos les va bien menos a Elquinas, así que lo puso en una taza sobre la mesa. Dijo que había decidido ir a ver al guerrero para hablar con él, explicarle que había vuelto a la vida y disuadirle de lo del huevo de dragón. Puede que Elquinas se preocupe por el huevo, pero si hay una mínima posibilidad de que aparezca un nuevo dragón como Kunterna, la protagonista ha prometido que se deshará personalmente de él porque cree que nunca puede repetirse esa tragedia. Zephyr dudó de la idea de Aren y pensó que Elquinas no la creería en absoluto, pero la protagonista comenzó inmediatamente a asegurarle que es su única amiga y que lo más probable es que la conozca a primera vista. El elfo se levantó bruscamente y dijo que iría con ella, porque su cuerpo humano era un espécimen importante con noble sangre de dragón como base, lo que significaba que Elquinas no podría romperlo irreflexivamente. El hombre también añadió que aún no había anunciado el final de la transformación, lo que significaba que podía cambiar su apariencia tanto como quisiera, lo que sorprendió un poco a la chica y por fin se dio cuenta de por qué la apariencia de Zephyr seguía siendo la misma. La transformación es una técnica utilizada por los dragones para permanecer en el mundo humano. Específicamente para ellos hay leyes relativas a esta habilidad. Después de una transformación, dragón debe o bien tomar un descanso durante 1000 años, o abortar la transformación y tomar su forma anterior cuando el hechizo se utiliza de nuevo, por lo que Zephyr lee que esto va en contra de las reglas. Sin embargo, debido a que esta vez la transformación es simplemente necesaria para cumplir con tan gran misión, además, Zéfiro decidió que la decisión se toma de acuerdo a su evaluación personal de la situación, es decir, la evaluación del señor dragón, lo que sorprendió un poco a la protagonista, ya que piensa que esta interpretación solo le beneficia a él, pero el hombre simplemente decidió ignorarla, y en lugar de responder a su pregunta, decidió que debía cambiar su aspecto para no llamar demasiado la atención, por lo que decidió que se convertiría en conde. También añadió que Aren se convertirá en una aristócrata, porque si simplemente va a Elquinas y le dice que murió en una batalla con un dragón y ahora nadie la creerá. Al oír qué título obtendrá, la protagonista se quedó un poco sorprendida, pero en realidad ella siempre quiso ser una noble, para poder asistir a diversas ceremonias del té con un hermoso servicio. Mirando a la chica, Zephyr le explicó inmediatamente que ya era una noble porque todos los miembros del escuadrón habían recibido ese título. Además, en su caso, debido a su honorable fallecimiento, fue alabada póstumamente como maga de estado del imperio, lo que sorprendió a Aren y le chocó bastante que la hubieran hecho miembro de la aristocracia de la capital, y Dalí era uno de los títulos más altos permitidos para participar en la gestión de la Torre Mágica. El hombre también pensó que sería una buena idea visitar la tumba del protagonista cuando bajaran las escaleras. También en este momento buscaba un conde adecuado para hacerlo, y por fin pudo encontrarlo, y ese conde resultó ser el conde Imtern, que tiene una hija. Cuando la protagonista oyó esto, se inquietó un poco porque pensó que si Zéfiro se convertía en un conde que tenía una hija, significaría que ella haría el papel de su hija. Mientras se lo explicaba, ni siquiera se dio cuenta de cómo Zéfiro había cambiado completamente de aspecto y se había convertido en el conde que había elegido. Ajustándose la corbata, el hombre dijo que para el propósito actual de su transformación era muy importante que las damas fueran amables y simpáticas, lo que sorprendió un poco a Aren, que preguntó: ¿cuál es el propósito de la transformación? El hombre miró a la chica y le explicó que tenía que interpretar el papel de un padre que había traído a su hija a la capital, que soñaba con un estilo de vida noble y bailes que no le gustaban a Aren. Al cabo de un rato se hizo de noche,
y el protagonista salió al exterior e inmediatamente corrió hacia el árbol del mundo. Inmediatamente comenzó a decirle que había oído que él fue quien la devolvió a la vida, por lo que quiere saber si había una razón especial para ello, y tal vez hay algo que tiene que hacer. Al no escuchar la respuesta, prometió que intentaría vivir su vida lo mejor posible y se preguntó si podría volver aquí de nuevo cuando se despidiera de su vida. De repente sintió que no tenía ningún control sobre su cuerpo y se abrazó al árbol del mundo, pues resultó que era la magia del árbol la que la controlaba. También abrazada a este árbol, se dio cuenta de que le pedía que no se preocupara, que podría dormirse en su abrazo. Aren se durmió en los brazos de aquel árbol y al despertarse por la mañana se despidió de él, pues pensaba ir a casa de Zephyr, que se quedó un poco perplejo y no entendía qué hacía la protagonista toda la noche sola en el bosque. A lo que la niña le contestó que simplemente se despedía del árbol del mundo. También Aren le mostró a su amiga que el árbol del mundo le había dado algunas hojas, y el árbol la colmó de hojas y partículas de luz. Al ver esto, Zephyr afirmó de inmediato que lo más probable era que el árbol del mundo amara a la protagonista, y se preguntó si andaría por ahí sabiendo lo que podía hacer con esas hojas, a lo que la chica respondió con confianza que estas hojas pueden protegerla de la gente mala, ayudarla a hacer un contrato con espíritus más poderosos debido al fortalecimiento de la magia. Y si devuelve al menos una hoja a la subasta, puede hacerse fabulosamente rica. Pero a Zephyr ya no le interesaba oír eso, y agarrando la mano de la chica le dijo que debían darse prisa e irse, pues tenían muchas cosas que hacer en el primer día después de la transformación. Al cabo de un rato, los héroes se encontraban en alguna ciudad, y Aren quedó impresionado por la belleza de la ciudad, e inmediatamente preguntó al conde dónde estaban. A lo que el hombre respondió que estaban en la ciudad más rica, y la segunda más importante del imperio de Denvain. También es el dominio del archiduque de Elquinasi, y el nombre de la ciudad es Eirene. La chica también se dio cuenta de que esta ciudad está llena de vida, y ha cambiado mucho con respecto a la ciudad que vio en su vida anterior. La ciudad pasó a ser administrada por Elquinas, cambió su nombre por el de Eirene y creció considerablemente. También observó que la protagonista se daba cuenta de que los preparativos de la fiesta estaban en pleno apogeo. Por eso estaba tan animada, pero no entendía de qué tipo de fiesta se trataba. Zephyr comenzó a explicar que este es un evento especial en esta ciudad, a saber, un festival en honor del día en que el dragón demoníaco fue destruido. De repente, un vendedor le entregó a Aren una brocheta de kebab, diciendo que era kebab de carne de dragón de verdad. Además, solo utilizan la carne más fresca de Kunterna, lo que sorprendió a la protagonista e inmediatamente corrió hacia el vendedor para comprar ese kebab, al mismo tiempo que Zephyr exhalaba calma y le explicaba que solo era pollo, y aconsejaba a la chica que no actuara como una palurda. Señalando algo con el dedo, comenzó a explicar que ese día, en el que se lidió con el dragón demoníaco, fue declarado la fiesta de la matanza del dragón, por lo que una vez al año todo el imperio se vuelve muy ruidoso, y entre todos los lugares esta ciudad es la que lo celebra con mayor fanfarria. Resultó que señalaba con el dedo a la estatua que todos consideran el corazón de la ciudad, una estatua considerada el orgullo y el símbolo de Eirene. Zephyr también aconsejó a la protagonista que mirara esta estatua un poco más de cerca y que pensara a quién se parece esta estatua, que a una niña pequeña, y ella realmente sintió que había visto a esta persona en algún lugar antes. De repente se dio cuenta de que la persona que se representa en esta estatua es ella. Qué fuerte que se sorprendió y no entendía ¿por qué su monumento está aquí? También Zephyr añadió con voz tranquila que incluso esta ciudad es un... Aren se ha convertido en alguien a quien todo el imperio echa inmensamente de menos. Sus andanzas, junto a sus compañeros de armas, se dedican a obras de teatro y cánticos, y los naturalistas consideran esta ciudad casi un lugar sagrado. Además, el bastón de roble del protagonista se conservará en la archiduquesa y se expone una vez al año por estas fechas, para que todo el pueblo lo adore y llore enormemente tal pérdida. Al cabo de un rato, los héroes entraron en un atelier donde fueron recibidos de inmediato por un grupo de criadas y una mujer que vestía un traje inusual. Zephyr se acercó a la mujer diciéndole que necesitaban varios conjuntos de ropa de su catálogo que pudieran confeccionar en el menor tiempo posible. También en una voz tranquila, el hombre dijo que era muy emocionante y al mismo tiempo divertido,
ya que era más rentable para estar en las sombras de fundición de minas por los poderes fácticos, por lo que están obligados a disfrutar de ella, que un poco Aren y se dio cuenta de Zephyr carácter se había deteriorado aún más. Un poco más tarde, la heroína ya se había probado un nuevo conjunto de ropa, pero no le gustaba nada la ropa que le habían dado, y además estaba muy descontenta porque debido al asqueroso sentido del gusto de Zephyr, ahora estaban perdiendo mucho tiempo. De repente, la mujer que dirige este atelier miró a la protagonista y empezó a decir que este vestido le quedaba perfecto. También añadió que el diseño y la paleta de luces le sentaban bien, lo que hizo muy feliz a Zéfiro, que dijo que entonces se llevarían este vestido. El hombre también se dio cuenta de que la protagonista está muy preocupada por este viaje, aunque al principio dijo que se comportaría con indiferencia, a lo que la chica se sonrojó y dijo que no estaba tan preocupada y que simplemente hacía mucho tiempo que no veía a Elkinas. Cuando miró a Zephyr, Aren se fijó en un objeto que tenía en las manos e inmediatamente se dio cuenta de que era un fragmento, que era una especie de forma habitual que tenían los dragones de transmitir información. Y ella había visto a menudo a Zephyr usarlo en las misiones. Cuando el hombre miró este fragmento, afirmó que contenía un mensaje del ayudante que había enviado a Palacio. Al mismo tiempo, la protagonista miraba a su alrededor y se dio cuenta de que Zephyr había puesto magia de silencio en esta habitación para que nadie escuchara sus conversaciones, y se preguntó qué decía si nadie más que ellos debía oírlo. Al leer el fragmento, Zephyr se dio cuenta de que había dos noticias, una mala y otra inútil, y decidió preguntar a Aren cuál quería oír primero. Pero la protagonista eligió la noticia inútil. La noticia es que el Imperio alberga actualmente al dragón carmesí, que, al igual que Zéfiro, ha cambiado de aspecto. Su primer cambio de apariencia desde hace 1500 años de vida activa, Zephyr ya ha informado de que los informes que se supone que deben ser enviados periódicamente por el dragón, por primera vez a través del cambio de apariencia, de repente dejó de llegar, así que Zephyr decidió que más le valía encontrar al dragón púrpura antes de que lo liara todo, porque es un pesado. Zephyr miró a la protagonista, le ordenó que comiera ahora mismo y empezara a comer la hoja. Además de esto, ya necesitaba vivirla con cuidado y tragarla, lo cual dejó a la chica un poco perpleja, pero aún así decidió hacerle caso a Zephyr. La mala noticia es que probablemente no les será fácil volver de la mansión Elkinas, lo que no decepcionó ni un poco a la chica, que se comía una hoja pensando en cómo llegar a la mansión lo antes posible. Al cabo de un rato, los héroes estaban en un carruaje y se dirigían hacia la finca. De repente Aren se dio cuenta de que ya estaban en alguna ciudad, acababan de estar en el bosque. Zéfiro le explicó enseguida que era la barrera defensiva del archiduque, que era la primera fortificación que Elkinas había creado tras convertirse en cabeza de familia. Separaba la ciudad de la finca. El hombre también añadió que durante el festival todo tipo de chusma como ellos podía merodear por la ciudad y que por eso se construyó esta fortificación. Mirando a la niña le preguntó si había vivido bien la primera hoja, a lo que la niña contestó afirmativamente, y en ese momento Zéfiro le pidió que comiera otra por si acaso porque ya habían llegado. Al salir del carruaje, Aren por alguna razón estaba muy sorprendido, como resultó que ella se sorprendió por la belleza de la finca. Además de la azotea, está en su lugar de color celadón que se ve aún más caro que el oro. También ella no podía entender cómo la finca puede ser más lujoso que el palacio imperial, con el que el conde de acuerdo, añadiendo que, de hecho, la familia Pontiac es mucho más poderosa que la familia imperial. Al darse la vuelta, el protagonista vio inmediatamente al mayordomo, que sonriendo le dijo que lo más probable era que Lady estuviera muy cansada por el camino y que él estaba muy contento de darles la bienvenida. Sin embargo, a Zephyr por alguna razón no le gustaba hablar con este mayordomo. Se preguntaba cómo demonios este viejo sigue vivo, lo que sorprendió un poco a la protagonista, y se preguntaba si Zephyr ya había visto a este mayordomo, y a alguien en absoluto. Zéfiro replicó inmediatamente que este mayordomo es medio elfo, y debe tener más de 200 años. Además, hay que tener cuidado con esta serpiente, ya que su alma es más negra que la oscuridad. Mirando al elfo, el mayordomo declaró que se sentía un poco ofendido al oír que su alma era oscura, cuando en realidad no lo era y no era negra en absoluto. También declaró una vez más que estaba muy contento de conocer al más noble de los seres,
lo que sorprendió a Céfiro, y no podía entender cómo el mayordomo sabía quién era en realidad. El semielfo comenzó a explicar que en toda su vida solo había conocido a un ser vivo llamándole serpiente con el alma más negra que la oscuridad. También miró a la protagonista y pensó que esta dama debía incluirse entre las nobles. Lo que sorprendió un poco a Aren, que inmediatamente se inclinó ante el mayordomo y lo saludó. En ese momento el mayordomo por fin les dijo a los héroes su nombre y se llama Carlot. También es el gerente de la familia Pontiac. Céfiro preguntó inmediatamente si el guerrero estaba aquí. A lo que Carlot contestó que si preguntaban por el archiduque, no estaba aquí, pero en vista de la reunión que se celebraba en ese momento, no sería posible verle en absoluto hoy, y teniendo en cuenta que los huéspedes de la mansión eran criaturas tan nobles como ellos, el mayordomo pensó que debían quedarse atrás. En ese momento Zéfir miró al mayordomo con una mirada severa en los ojos y le pidió que los llevara directamente a Elquinas. También le prometió que sabía todo lo que estaba pasando, por lo que Zéfir asumiría la responsabilidad de lo que ocurriera después. Al oír esto, Carlot decidió confiar en la palabra de Céfiro, después de todo, y comenzó a acompañarlos hasta Elquinas. Siguiendo al mayordomo, la elfa susurró al protagonista que había algo más que no le había dicho. A saber, como ella ya sabe que el guerrero tiene suficiente riqueza y poder para rivalizar con la familia imperial, y sería preferible destruir a la persona que amenaza la autoridad de la familia imperial, solo el oponente es el héroe inmortal. Así que como el asesinato es imposible, la familia imperial cambió de postura y para manipular al guerrero le ofreció un matrimonio político, cuya respuesta fue una negativa incondicional, y entonces el guerrero tomó posesión del huevo del dragón demoníaco. Y como si el cabeza de familia o los caballeros imperiales, quien quiera que se le opusiera, todos ellos tenían que morir. De todos modos, la familia imperial ha hecho una estupidez que lo ha empezado todo. Así que Zéfir cree que ahora la protagonista verá la estupidez por sí misma, lo que dejó a la chica un poco desconcertada y no podía entender de qué clase de tonterías estaba hablando Zéfir. Finalmente, al entrar, vio a su viejo amigo que estaba sentado tranquilamente sin hacer nada. En ese momento en su mente se puso muy contenta porque hacía mucho tiempo que no lo veía y hacía mucho tiempo que tenía ganas de conocerlo. Además, notó que Elquinas estaba un poco delgado, pero en general no había cambiado nada desde su último encuentro. El protagonista también se fijó en dos personas que probablemente eran invitados que habían llegado antes que ellos, y una de las chicas que estaba allí se parecía mucho a Aren. Además, incluso Elquinas la llamó por ese nombre, lo que hoy escandalizó a la protagonista, y no pudo entender por qué esta chica es tan parecida a su antiguo yo, por lo que pensó que esto es exactamente lo que la familia imperial Denbane hace periódicamente. De repente, Elquinas pidió al falso Aren que contara cuándo decidieron deshacerse del dragón demonio. En ese momento, la falsa Arena empezó a decirme que ese día estaba tranquilamente arrancando ajenjo en la colina y que ella no estaba en esa batalla para nada. Lo que sorprendió a la protagonista y no pudo entender cómo esa chica sabía todo eso. Además, se vio obligada a escuchar lo falso que era hablando de lo que en realidad no pasó en ese no, y se dio cuenta de que en realidad todo era un engaño. Al final de la conversación, Elquinas le dio las gracias por compartir su punto de vista y añadió que los recuerdos de aquellos días parecían revivir en su mente. Pero hay una cosa, y es que el hombre se dio cuenta de que sus respuestas son demasiado diferentes de esos recuerdos revividos. Pero la falsa Aren trató de persuadirle diciendo que en realidad fue hace mucho tiempo y puede que ella haya olvidado algo. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera terminar su conversación, el guerrero desenvainó inmediatamente su espada y atacó al falso Aren, diciendo que el examen había sido fallido y que la maldita familia imperial había perdido completamente su conciencia. Además, como las memorias de Jamil fueron descubiertas el año antepasado, así que todo el mundo dice algo parecido a esto. La falsa Arena, que se sentía muy mal, empezó inmediatamente a pedir disculpas a su Alteza y rogó clemencia, explicando que no quería engañarle. Al oír esto, el guerrero acercó la hoja de su espada a la barbilla de la chica y convino en que realmente no se parecía a Aren ni un poco, y se limitó a pedirle que dijera a la familia imperial que habían vuelto a fracasar. Luego le ordenó que saliera del lugar lo más rápido posible.
Aren, que estaba observando todo esto, estaba en completo shock y no entendía lo que acababa de ocurrir. Pero una cosa que sí podía entender era la estupidez de la familia imperial de Mbain hacia Elkinas. Le presentaban chicas que se hacían pasar por ella, y Guerrero se veía obligado a enfrentarse a la falsa una y otra vez, rechazando una y otra vez la imagen falsa de la protagonista que tenía delante de sus narices. Aren también se dio cuenta de a qué se refería Zephyr cuando dijo que Elkinas deliraba, porque si algo así ha estado ocurriendo durante décadas, es imposible mantenerse cuerdo. De repente se dio cuenta de que el guerrero empezaba a cambiarse de ropa y al mirar su hermoso cuerpo se apartó inmediatamente, porque ella no había venido aquí a mirar cuerpos desnudos. Elkinas preguntó de repente a su mayordomo qué clase de gente había a sus espaldas, ya que parecía haber ordenado que no se admitiera a nadie más hoy. El mayordomo se inclinó ante su señor y se disculpó diciendo que los invitados que habían llegado habían expresado su deseo de conocerle, lo que sorprendió un poco al guerrero, que dijo que si eran invitados por cuya causa le había desobedecido alguien, muy probablemente alguien del destacamento. Mirando también a la protagonista, el hombre sonrió satisfecho y preguntó a la chica a quién pertenecía esa cara desconocida, ya que Hania y Yamil estaban muertos y él había echado a su amigo favorito un poco antes. Además, Gedor dijo que no volvería a llamarle la atención en su vida. Fue entonces cuando se dio cuenta de que solo podía quedar un hombre. Cuando por fin se dio cuenta de quién podía ser esa persona, se abalanzó inmediatamente sobre Céfiro a gran velocidad. Agarrando a Céfiro por la ropa y mirándolo furiosamente a los ojos, Elkinas dijo que llevaba mucho tiempo intentando encontrarlo y que ahora Céfiro tendría que darle las respuestas a todas sus preguntas a menos que quisiera morir, porque antes de morir, Hania le había contado algo interesante durante la confesión. Concretamente, se fijó en el orbe espiritual de Aren, algo un poco chocante ya que Zephyr dijo que era capaz de coger el orbe en secreto. Sin embargo, resulta que Hania se fijó en él. Además, a estas alturas, los sirvientes de más alto rango simplemente no podían evitar notar un alma. Elkinas, por su parte, aún sin soltar al elfo, le ordena que cuente todo lo que sabe sobre este orbe ahora mismo, ya que de lo contrario se ocupará rápidamente de él y acabará con él ahora mismo, a lo que Céfiro sonrió satisfecho y le pidió que lo intentara, lo que enfadó mucho al guerrero, que estaba dispuesto a vérselas con Zephyr ahora mismo. Al mismo tiempo que Aren observaba esta escena y sentía el aura asesina que podía sentir incluso desde la distancia, también se dio cuenta de que Elkinas no se parecía en nada al Elkinas que ella conocía. Ella había esperado que ahora viviera feliz en un mundo pacífico donde el dragón demonio y los de su especie no existieran. Pero qué equivocada había estado. En ese mismo momento, Céfiro respondió a la pregunta del guerrero, diciendo que había limpiado el cuerpo de la protagonista y no gracias a la inmersión en el manantial sagrado, pero que seguía sin poder revivir a la hechicera. Esto enfadó mucho al guerrero y afirmó que era porque él había sido el que había cogido la esfera espiritual. Al oír esto, Zephyr preguntó a Elkinas con voz calmada si se estaba fijando bien, ya que podía estar justo a su lado, lo que sorprendió un poco al guerrero. Se dio la vuelta y vio a la protagonista de pie, en silencio, mirándolo todo, con la esperanza de que Elkinas aún la reconociera a la chica con la que había compartido alegrías y penas, y a la amiga con la que lo habían hecho todo juntas. Sin embargo, el guerrero sonrió satisfecho y replicó que Zephyr tenía aún menos escrúpulos que la familia imperial. ¿Cómo iban a molestarse siquiera en la apariencia de Aren? Además, el guerrero dijo que más le valía a Zephyr traer a algún niño valiente que pudiera ocultar los escalofríos. En ese momento, Aren sabía perfectamente que Elkinas recelaba de ella, y lo sabía antes de venir aquí, pero cuando en realidad Elkinas no la reconoció, limitándose a mirarla con su gélida mirada, su corazón se estrujó de dolor. Empezó a llorar a mares por la situación desesperada en que se encontraba y por el resentimiento y la frialdad de Elkinas. Elkinas se dio cuenta de que la chica sollozaba a tres torrentes, así que quiso preguntarle qué la había disgustado tanto. Después de mirar a la chica, realmente empezó a pensar que el personaje principal podría ser el verdadero Aren, también mirando los rastros en magia blanca.
el hombre se dio cuenta que lo más probable es que el personaje principal sea un hechicero como su Aren. También piensa que la diferencia externa puede ser fácilmente justificada por el hecho de que Aren obtuvo un nuevo cuerpo del árbol del mundo. Dijo que probablemente lo habían resuelto todo muy bien hasta el más mínimo detalle, ya que Zephyr había decidido traerla, pero el hombre no entendía cuál era la mejor manera de revisarla. En ese momento, la protagonista se da cuenta de que Elkinas la ve como su nuevo sujeto de pruebas, a pesar de que ella es la arena que él ha estado buscando. Ella duda de que pueda igualar la arena que Elkinas ha creado en su imaginación. Así que cuando terminen el examen y se sienta decepcionado con esta Aren, sin duda se las verá con ella, igual que con las muchas Arens que ha conocido antes. De repente gritó con fuerza y declaró que no era Aren. También añadió que no sabía quién era en absoluto. Sin embargo, se detuvo inmediatamente y llorando se disculpó por el hecho de que sus palabras pudieran haber sonado un poco irrespetuosas. También tuvo que empezar a decir de nuevo que ni siquiera sabía quién era Aren, y le pidió que la creyera. Para salir de la situación, añadió preocupada que en realidad era hija de Céfiro, lo que sorprendió un poco a Elkinas, que no podía creer que Céfiro hubiera conocido a una pareja y tuviera hijos. Además, tenía mucha curiosidad por saber quién era su madre. En ese momento, la protagonista recordó las palabras de Zephyr de que en la mente de la gente él era su padre y el árbol del mundo su madre, así que le contestó que su madre estaba ahora en el bosque, pero que ahora ella era como un vegetal. Céfiro, que estaba observando todo esto, se quedó completamente estupefacto por las palabras de Aren, y no entendía cómo alguien podía decir algo así del noble y poderoso árbol del mundo. Esta información incluso le dio un poco de dolor de cabeza a Elkinas. No podía entender cómo su madre podía ser un vegetal. Sin embargo, inmediatamente dejó de pensar en ello, ya que Zephyr podría tener sus propias razones para no hablar de ello. También decidió preguntarle a Zephyr por qué decidió venir aquí durante su transformación, mirando al guerrero. La protagonista tenía muchas ganas de decirle que había venido a ayudar a Elkinas, porque había oído que estaba en peligro. Pero claro, no podía decirle eso así como así. Entonces dijo que su padre le había dicho que mirara aquí al cachorro recién salido del cascarón, lo que disgustó a Elkinas más que otra cosa, porque como Céfiro hacía tiempo que había sido eliminado del libro de los dragones, no tenía nada que ver con él. En ese momento el hombre respondió que este Dragon King aún era un hijo de Kunterna, por lo que debían estar atentos a la posibilidad de que se convirtiera en algo así. Más allá de eso, Zephyr incluso comenzó a preguntarse un poco si realmente era solo un Dragon King, ya que si en realidad fuera un cachorro normal, sus primeras palabras tras nacer habrían sido: «Tú no eres mi madre, ¿quién eres tú, hombrecito caliente?». Y entonces habría huido inmediatamente de Elkinas, y en ese caso, los silfos se lo dijeron inmediatamente a Zephyr, por lo que no quiere llevarse al hijo del guerrero en absoluto, sino simplemente decirles cuál es el problema, y el propio Elkinas se beneficiaría enormemente de mostrárselo a ellos. Elkinas, tras muchas deliberaciones, decidió dejar que los héroes vieran al cachorro, y les ordenó que le siguieran. Mientras Aren seguía al guerrero, se sorprendió enormemente de que el cachorro fuera tan grande que se guardaba en un anexo en vez de en el edificio principal. Al cabo de un rato entran en alguna habitación, que a la protagonista le parece muy tranquila y acogedora de lo que había imaginado, pero incluso con las luces encendidas se siente asqueada e incómoda por alguna razón. Mirando al mayordomo y a Zephyr, Aren se dio cuenta de que lo más probable es que, debido a su proximidad a la fuente, ellos también sintieran lo mismo. La protagonista se dirigió lentamente a la cuna para ver al vástago de Kunterna que emana esta energía siniestra. Él es la razón por la que Elkinas fue etiquetado como loco y la razón por la que ahora está en contra del mundo. Así que prometió destruir al culpable con sus propias manos, pero cuando miró en la cuna, se quedó de piedra, porque en vez de ver un bebé dragón, Aren vio un bebé humano. Este niño se puso inmediatamente en pie y con solo una mirada, la protagonista se dio cuenta de que probablemente estaba suplicando que lo cogieran en brazos, así que le preguntó al guerrero si podía cogerlo. Tras escuchar una respuesta afirmativa, la protagonista decide cogerlo en brazos y olerlo, percibiendo el agradable olor que desprende este niño. Sin embargo, no podía entender cómo este lindo bebé podía ser la fuente de una energía oscura tan fuerte,
y cuando sostuvo al bebé en sus brazos, comenzó a sentir energía luminosa. Mientras tanto, Céfiro miró al guerrero con su mirada severa, se quedó un poco perplejo y le preguntó si, en efecto, ese niño había salido de un huevo hacía 10 años. A lo que Elquinas contestó indiferente que era cierto, aunque no lo había anunciado en ninguna parte, pero que no tuvieran dudas. Zéfir dijo que no podía ser porque el niño no podía ser un dragón, lo que sorprendió un poco al guerrero y decidió preguntar cómo Zéfir podía estar tan seguro de eso. Zéfir comenzó a explicar que los cachorros de dragón no pueden nacer con forma humana. Después de nacer, el dragón se asemeja a un pequeño lagarto con alas. Se desarrolla rápidamente después de 5 meses, va en busca de un nuevo lugar y comienza a vivir de forma independiente. El protagonista seguía un poco desconcertado y no entendía qué era el niño sino un dragón, pero Céfiro se rascó la barbilla y dijo que probablemente era un mestizo. Aunque Arena ha oído algo sobre los mestizos, solo ha oído que esos niños nacen de una persona con semilla de dragón en su cuerpo, por lo que no entiende cómo un niño nacido de un huevo puede ser un mestizo. Zéfir comenzó a explicar que un par de sangre es criado por una mujer humana que se ha enamorado de un dragón. De vez en cuando el propio dragón pone un huevo que contiene energía humana después de enamorarse de un hombre, o se fecunda el óvulo vacío cubriéndolo a la fuerza con su propia energía. Céfiro miró bruscamente a Elquinas y le preguntó si había derramado su sangre sobre el huevo, pero como el hombre no contestó durante un buen rato, Céfiro se dio cuenta enseguida de que así era. Originalmente el huevo puesto por Cunterna era un huevo vacío sin fecundar. Durante 70 años de cuidarlo no hubo ninguna reacción, así que es fácil adivinar lo que era, a saber, Elquinas puso magia y energía en el huevo a voluntad rociándolo con sangre. Y es Céfiro quien ahora se refiere al incomprensible poder mágico que Elquinas consiguió comiéndose el corazón de Cunterna. Debido a que los hombres comenzaron a pelear entre sí, la heroína principal decidió utilizar su magia para amortiguar el sonido. También ella es feliz de pedir que gracias a la corona del árbol del mundo, incluso sin un contrato de los espíritus actúan su voluntad, que este niño aún es pequeño y no acaba de entender el contenido. Que este niño aún es pequeño y no acaba de entender el contenido de esta conversación, no puede darse cuenta de que él no era un niño tan esperado y que nació porque era rentable para otra persona. De repente, Elquinas señaló con el dedo al niño y preguntó a Céfiro: ¿qué probabilidades hay de que pueda despertar habilidades de dragón demoníaco cuando crezca? Que este es el momento en que el protagonista vuelve a poner al bebé en la cabeza de esta disputa, diciendo que ambos necesitan calmarse, porque aunque el bebé todavía es pequeño, sigue sintiendo el ambiente de aquí. Mirando a Zéfir, Aren explicó que incluso para un mestizo no era normal que un bebé siguiera siendo un bebé durante 10 años, por lo que debían vigilarlo un poco más, ya que tanto su nacimiento como su concepción eran extraordinarios. Además, hay muchas cosas en el mundo que son desconocidas incluso para los dragones, como que su padre y su madre la crearon. De hecho, con estas palabras el protagonista estaba insinuando a Zéfir que él mismo creó su cuerpo con su propia sangre. Aren dijo que, en cualquier caso, el niño no debería ser cuidado por ellos dos, sino por una parte interesada, algún representante de la familia dragón, si es que podía llamarse así. De repente, Baby quiso que la cogieran en brazos otra vez, así que corrió hacia él y empezó a jugar con él al mismo tiempo que Elquinas decía que en realidad no es mala idea. Y tiene sentido. Acercándose a Aren dijo que la observadora del mestizo, que podrá valorar objetivamente lo que está ocurriendo, será la hija de Zéfir, lo que dejó un poco desconcertada a la protagonista que al principio ni se dio cuenta de que se decía de ella. Mirando a Zéfir empezó a pedirle ayuda mentalmente ya que no quería quedarse. En ese momento el hombre dijo inmediatamente que él también se quedaría aquí ya que era su hija. Pero Elquinas se volvió y miró a Céfiro con sus ojos rojos y le dijo que probablemente lo había entendido mal, y aunque le enfadaba que la sangre de Céfiro corriera por su hija, le permitiría vivir aquí como una excepción. Así que le permite quedarse en Pontiac Manor como niñera y profesora, pero si se niega, sean cuales sean los cambios que sufra el niño, nunca lo verá. Mientras Aren pensaba en ello, se dio cuenta de que probablemente esta era su última advertencia. Y si se marchaba, Elquinas realmente no compartiría nada con ella. Entonces decide que está dispuesta a quedarse aquí y dar a Elquinas felicidad y libertad.
y por alguna razón quiere que no sea un hijo deseado, sino la naturaleza de la felicidad. Elkinas ya pensaba que la protagonista rechazaría esta oferta, y se dio la vuelta. Ya empezó a ordenarle que se fuera de este lugar. Pero de repente la protagonista, con confianza, dijo que se quedaría aquí y cuidaría del niño. Al cabo de un rato, Carlotte le enseñó a la chica su nueva habitación, lo que chocó a la muchacha, ya que parecía demasiado espaciosa para una sola persona. A lo que el mayordomo respondió que era cierto, y que solo era la segunda habitación más grande de toda la finca. Además, la regla invariable de la familia Pontiac es cuidar de sus seres queridos con todo el corazón. Elkinas, que se acercaba a la chica, estaba muy contento de haber tenido tanta suerte de encontrar una niñera para el niño, pero aún no sabía cómo se llamaba, así que decidió preguntárselo. En ese momento, Aren supo perfectamente que no podía llamarse simplemente por su nombre real y que debía pensar en otro. Pensando, recordó un nombre que le gustaba mucho y sonriendo dijo que se llamaba Adele. De hecho, estaba feliz porque era el día en que podría usar ese nombre. Cuando Elkinas oyó este nombre, dudó un momento, pero como tenía que marcharse, le dijo que el niño que iba a cuidar la protagonista se llamaba Rintius e Irene Pontiac, y le deseó un buen descanso. Permaneciendo en la habitación con el mayordomo, Aren pensó que por fin podría relajarse. De repente Carlotte se acercó a la chica y se disculpó preguntándole si podía hacerle una pregunta. Pensó que la protagonista no era en absoluto la hija de Céfiro, lo que sorprendió un poco a la chica, que no entendía cómo lo sabía si no había pasado ni un día, pero sabía que tenía que comportarse con calma, así que se tranquilizó, fingiendo que no entendía de qué hablaba. Aren empezó inmediatamente a decirle algo, pero el mayordomo se dio cuenta de que no podía mentir en absoluto, y le explicó que desde que llegaron a la mansión hasta que conocieron a Su Alteza, Zephyr y Aren no se habían llamado padre e hija. El hombre también añadió que Zephyr solo ha utilizado un apodo, a saber, encantadora. La única persona a la que se refiere de esta manera es Lady Aren, lo que es realmente increíble. Al mismo tiempo, la protagonista no sabía ni cómo reaccionar ante ello, ya que Carlotte se había dado cuenta de quién era en realidad, así que decidió que debía inventar una buena excusa al respecto lo antes posible. Empezó a decir que ella solo sabe invocar espíritus al igual que Aren, por eso su padre la llama hechicera de vez en cuando. El mayordomo fingió creerlo, pero en realidad no lo creía en absoluto, y se dio cuenta de que Aren tenía que aprender a mentir. En ese momento, Aren apretó el puño y se dio cuenta de que si seguía hablando, solo conseguiría hacerla más sospechosa, así que dijo que tenía una pequeña petición que hacerle, y mirando a Carlotte con sus ojos de cachorrito, le pidió que no se lo contara al señor Elkinas. Al oír esto, el mayordomo contestó inmediatamente que no se lo iba a decir a nadie, ya que no hablaba con la señora como mayordomo, sino como un anciano que había vivido una larga vida y tenía curiosidad por lo que estaba pasando. También empezó a elegir a una chica pidiéndole que se callara, ya que no pensaba difundir esta información en ningún sitio. Además, como las chicas ya saben, es medio elfo, y debido a la sangre de elfos que corre por sus venas le gusta mucho la naturaleza, y cuando el protagonista hoy llegó a la mansión, sintió una energía natural increíblemente fuerte, tan cálido y apacible que la dejó sin aliento, lo que sorprendió un poco a Aren y se dio cuenta de que, al parecer, el cuerpo obtenido del árbol del mundo era capaz de atraer la atención de la elfa con su aspecto. En ese momento el hombre dijo que pensaba que la chica sería capaz de producir tal efecto en el maestro también, a continuación un poco sorprendido a la chica. Sin embargo, el mayordomo se detuvo de inmediato diciendo que solo estaba hablando consigo mismo. Era hora de que se fuera, así que esperaba que aquel lugar fuera un nuevo hogar para ella por el momento y que no hubiera ningún inconveniente, y le pidió a la muchacha que cuidara de Su Alteza y del joven amo. Aren no entendía por qué Zephyr decía que Carlotte era un mal hombre, ya que a ella no se lo parecía en absoluto. Además, su imagen de viejo caballero educado era bastante agradable. Además, todo este tiempo, mientras la chica pensaba en el día, Zephyr estaba allí. Cuando se dio la vuelta, la chica se quedó completamente sorprendida, ya que no entendía cómo Zephyr podía haber entrado aquí desde que el señor lo había ahuyentado.
pero al mirar las ventanas abiertas, se dio cuenta inmediatamente de cómo había entrado aquí. Inmediatamente comenzó a discutir con él diciendo que Zephyr había llegado justo a tiempo, y comenzó a preguntarle qué pasaría si todo el mundo se enterara de que había robado su esfera espiritual, pero el hombre inmediatamente comenzó a justificarse, diciendo que si no fuera por él, ella habría muerto hace mucho tiempo, por lo que debería estarle agradecida. Los héroes discutieron durante un buen rato, pero como ya estaban muy cansados, decidieron tomarse un descanso. Tumbados en la cama, Aren escuchaba a Zephyr, que se alegraba de que hubieran podido seguir vivos, a lo que la chica estaba de acuerdo porque pensaba que realmente iban a acabar pronto. No entendía por qué Elkinas no era el hombre que ella conocía. Se había vuelto tan cruel que mataba a la gente sin pestañear y atacaba a su camarada con el que una vez habían arriesgado sus vidas en el campo de batalla sin pensárselo 2 veces. Agarrándose la cabeza, no entendía por qué había sucedido, ya que pensaba que sacrificándose había hecho lo mejor para Elkinas, pero estaba muy equivocada y sus acciones no solo no lo salvaron, sino que incluso al contrario lo volvieron loco, por lo que la chica pensó que todo había sido por su culpa. Zephyr puso su mano sobre el suave cabello de Aren y empezó a tranquilizarla, diciéndole que gracias a ella habían podido sobrevivir, ya que había salvado a todo el escuadrón con su sacrificio, y no todo el mundo estaría dispuesto a hacer algo así. También le pidió que no pensara que las creencias y el honor que intentaba defender carecían de sentido, ya que ella sí había salvado a Elkinas, y ahora tenía la oportunidad de salvarlo una vez más. Aren incluso lloró un poco al oír eso, y sonriendo dio las gracias a Zephyr por haber podido despertarla un poco. También se levantó bruscamente y apretó el puño. Decidió que no debía seguir dándole vueltas al pasado. Decidió que no le daría vueltas al futuro, y que lo primero que haría sería ver crecer a Rinty, y añadió que había algo más que requería su atención, y era la energía de la habitación de los niños. A lo que el hombre asintió, añadiendo que, en efecto, había un poder muy extraño en el aire y que tendrían que averiguar de dónde procedía. Al principio, Aren pensó que la fuente era la dueña de esta habitación, porque pertenecía a la descendencia del demonio dragón Kunterna, pero cuando tomó al niño en su mano, no sintió ninguna energía negativa. Elkinas probablemente sabe lo de la energía que circula por la habitación, pero la chica no entiende por qué lo ha omitido. Sentándose en la silla y cruzándose de brazos, Zephyr afirmó que mientras la niña estuviera en este lugar, aprendería más sobre esta energía mientras veía crecer y evolucionar a la mestiza. La chica estuvo de acuerdo y añadió que pondría fin a aquello. Concretamente cuando Zéfiro dijo que, aunque su muerte había salvado muchas vidas, había llevado a Elkinas a la locura, por lo que no podía fingir que no sabía que, incluso después de 80 años, su amiga estaba obsesionada con el pasado. Así que espera que ahora él pueda aceptar su muerte, asumirla y vivir feliz para siempre, o por fin disfrutarla. Al oírlo, el hombre respondió inmediatamente que Elkinas debía deshacerse de sus sentimientos por Aren, a lo que la chica se mostró de acuerdo, añadiendo que primero debían ocuparse de eso. Zephyr escuchó esto, un poco recelosa al pensar que la protagonista por fin se había dado cuenta de lo que Elkinas sentía por ella. También en ese momento Arena declaró que pensaba que el guerrero probablemente solo se sentía atraído por ella, lo que tranquilizó al hombre, y declaró que la protagonista nunca decepciona como siempre. Aunque él cree que ella necesita oírlo de un guerrero en persona, sus sentimientos no son afecto ordinario, sino una bomba que surge de la nada y nunca arde con la mecha fundida. Después de pensarlo, la protagonista finalmente se dio cuenta de que lo más probable es que al guerrero le guste ella. Además, el hombre añadió que más bien no puede aceptar el tole ya que ella puede negarlo. En ese momento, Aren pensó que era imposible porque parecía que a Elkinas no le gustaba nada estar con ella. Y cuando estaban juntos, siempre estaba mirando a su alrededor con la esperanza de escapar. Así que incluso empezó a pensar que apestaba. En ese momento, Zéfiro replicó sarcásticamente que ni siquiera entendía cómo podía gustarle a Elkinas, pues incluso le habían asignado los aposentos reservados para la archiduquesa. A lo que la chica respondió que en realidad no era el guerrero quien había elegido esta habitación, sino el mayordomo, para sorpresa de Zephyr, que se dio cuenta de que esta serpiente era terriblemente adivina. En el mismo momento, Aren se agarró el pelo pensando que ahora no podía vivir aquí, y supuso que en realidad era una trampa preparada por Carlot para tenderle, ya que se había enterado de que su amo se había vuelto loco por su culpa.
así que decidió si vengarse o no. Gritando, le preguntó a su amiga qué debían hacer ahora que estaban en peligro, pero Zephyr se sorprendió de que la serpiente ya hubiera descubierto su verdadera identidad. Al mismo tiempo, la encantadora no entendía cómo este simpático anciano podía ser tan mala persona cuando incluso le había pedido que cuidara bien de su amo también, y cómo podía incluso fingir durante tanto tiempo. Sin embargo, el hombre inmediatamente comenzó a tranquilizar a la chica diciendo que no todo es como ella piensa, aunque en realidad no le gustaba el hecho de que Aren ya ha comenzado a complacer, que le molesta mucho, pero se dio cuenta de que con el fin de engañar a esta serpiente, señora debe comportarse como lo es ahora. Ya era bien entrada la noche cuando la protagonista se despertó en su cómoda cama bajo los rayos de la luna, abriendo la ventana y mirando al cielo nocturno. Se preguntó si Zephyr habría regresado sano y salvo, ya que le preocupaba que la encontraran. La chica también empezó a recordar cómo se había quedado dormida justo en medio de una conversación en la que hablaban de cómo Hania, que era la cabeza de la iglesia, y Jamil, que cuidaba de la paz del inframundo, ambos llevaban notas detalladas sobre el escuadrón que luchaba contra Kunterna a la vez que, antes de su muerte, Hania contó algo interesante durante la confesión, y las memorias de la confesión que el protagonista escuchó durante el día son precisamente registros de ese tipo. Y cuando se descubrieron las memorias de Jamil, allí también había algo parecido. A saber, la confesión de Hania es un mensaje de voz grabado. Lo que escuchó Elkinas aparentemente no fue revelado al público en general, y solo se lo dijeron a él. También las memorias de Jamil describen con detalle la caminata hasta el dragón demoníaco. Lo notable es que se dividieron en partes y se vendieron en el mercado negro por una suma impresionante, y la propia Jamil, dejando a las facciones y familias tal fortuna que pueden vivir felices para siempre. Y es probable que los diarios sean utilizados por falsos Arens enviados por la familia imperial. Después de escuchar esto, la protagonista se sorprendió un poco por el acto de Jamil, considerándolo increíble, ya que ella misma vendió sus diarios y dejó una herencia. También consideró a Hania también increíble, ya que esa niña se convirtió en la cabeza de la iglesia. En ese momento recordó un momento de su vida en el que conoció a Haniyeh, que se acercó a la protagonista y se sorprendió mucho de que supiera tanto sobre la naturaleza. Coincidió la chica, añadiendo que también le sorprendió la cantidad de oraciones que sabía Haniyeh. La chica se avergonzó un poco al oírlo, explicando que las había aprendido en el monasterio desde que era pequeña, a lo que Aren respondió sonriendo que ella también había aprendido un par de oraciones cuando era pequeña con su madre. Aren también abrazó a la niña y le dijo que en el futuro planeaba comprar una casa y plantar hierbas medicinales en el patio trasero. También invitó a Haniyeh a tomar el té con ella en el futuro, lo que al principio sorprendió un poco a la niña, ya que pensaba que la hechicera solo tomaba el té con el guerrero. Sin embargo, Arena le explicó que Elkinas siempre se bebía todo de un trago y se sentaba con la taza vacía. También mirando a la colina se fijaron en el guerrero junto con Jamil, que como siempre estaban juntos, y los héroes no entendían por qué últimamente empezaban a desaparecer juntos a menudo. Ahora volvamos a la protagonista que está tranquilamente mirando al cielo nocturno. No sé por qué tuvo entonces una sensación tan extraña, como si le estuvieran arrebatando a su mejor amiga. De repente sintió algo extraño, y al principio pensó que era niebla o ceniza normal, pero al cabo de un momento se dio cuenta inmediatamente de que era energía siniestra de nuevo, y concentrándose se dio cuenta de que parecía tener un propósito, ya que toda la energía se movía en una dirección, concretamente hacia el lado de Rinti. La chica estaba en pánico, y ni siquiera sabía lo que estaba haciendo porque era demasiado tarde para correr. Así que se dio cuenta de que solo tenía una salida, así que empezó a usar su magia y gritó para que alguien apareciera. De repente salió de ella un espíritu verde, que miró a la chica afirmando que Arena la había invocado de nuevo usando el sello. Además, el espíritu ha dicho muchas veces sobre la chica que la conscripción sin un contrato puede afectar la fuerza de su vínculo, pero Aren se disculpó con el espíritu cuyo nombre es Eiri y prometió que la próxima vez definitivamente hará un contrato con el Ventus y la conscribirá normalmente. Sin embargo, el espíritu debe primero llevar a Aren al ala este, lo que el espíritu hizo. Por supuesto, Eiri estaba muy enfadada por las acciones de Aren y declaró que esta era realmente la última vez, ya que su cuerpo había cambiado, pero su imprudencia seguía ahí.
Sin embargo, Aren se disculpó de nuevo y declaró que lo sentía mucho por ello. Al entrar en la habitación, la protagonista empezó a pensar que, aunque había amanecido y entraba luz en la habitación, esta estaba antinaturalmente oscura. Así que inmediatamente supuso que podría tener algo que ver con criaturas oscuras. Son como molestos mosquitos que aún no se han convertido en demonios. Estas criaturas son tan débiles que incluso una persona normal puede combatirlas fácilmente, porque se reúnen instintivamente y tienen la costumbre de formar un enorme organismo sólido. Agrandado, absorben las fuerzas vitales de la persona y se llenan de energía mágica. Entonces Arena empezó a llamar a Rinty. Debería estar bien. De repente se dio la vuelta y vio una luz muy parecida a la que sale del árbol del mundo. También encontró por fin al bebé que yacía plácidamente en su cuna, cogiéndolo en brazos. Se alegró porque había colocado las hojas del árbol del mundo junto a la cuna y en la ropa de Rinty, y parecía que gracias a ellas, la criatura oscura no podía acercarse a él. La muchacha también se dio cuenta de que la hoja se había arrugado, lo que significaba que si se trataba de un poder que podía incluso profanar ligeramente las hojas del árbol del mundo, se necesitaría al menos un demonio superior a Barak, lo que significaba que el demonio de alto rango había sido purificado por la energía del árbol del mundo y desaparecido. Las criaturas oscuras reaccionaron a la energía que dejó atrás y se acumularon aquí, pero Aren se da cuenta de que esto es solo una suposición, pero una cosa es segura: alguien tiene como objetivo a Rinty. Sosteniendo esta hoja en sus manos, la arrendataria incluso empezó a pensar en cerrar el contrato desde que tiene esta hoja, ya que también necesita deshacerse de las criaturas restantes. Además, ahora es un espíritu y puede ser muy útil, por lo que inmediatamente empezó a invocar al espíritu. Después de un momento, un espíritu de fuego apareció delante de los héroes, que era en realidad el rey de los espíritus de fuego, y su nombre era Ignis. El espíritu inmediatamente notó que durante el tiempo que no había visto a Aren, su energía se había vuelto similar a la del bosque antiguo. En ese momento la chica saludó al espíritu emocionada, diciendo que ni siquiera pensaba que habían vuelto a estar juntos. También inmediatamente le preguntó cómo estaba, a lo que Ignis respondió que él y los demás se llevaban bien. Además, cuando mira al protagonista, recuerda inmediatamente los días blancos. Además, el espíritu estaba muy interesado en saber qué clase de niño tiene en las manos la niña, y si es su hijo, lo que sorprendió un poco a la muchacha, que enseguida contestó que ciertamente no era su hijo, y que solo lo estaba cuidando, lo que hizo reír un poco a Damon, que pensaba que 100 años eran suficientes para revivir y formar una nueva familia, pero al parecer estaba muy equivocado. En ese momento, Aren le interrumpió de inmediato, agradeciéndole la visita al lugar. También asqueroso en su mano al espíritu, le preguntó si estaba de acuerdo con ello y dispuesto a honrarla renegociando el contrato con ella, a lo que Ignis accedió de inmediato. Puede presumir de sus poderes todo lo que quiera y está ansioso por descubrir cuánto más poderoso será esta vez, tras haber conseguido un cuerpo más fuerte que el anterior, lo que convence una vez más a la chica de que Ignis está igual de obsesionado con las victorias y los desafíos. De repente aparecieron unos extraños símbolos en lugar del suelo, y el espíritu empezó a preguntar por el nombre de la que contrataba con él, y Aren se vio obligado a decir su nombre. Felicitó a la chica diciéndole que sería la única hechicera de este mundo que había hecho un contrato con un rey espíritu 2 veces seguidas, e Ignis empezó a alegrarse de inmediato, ya que era la primera vez que sentía una energía tan brillante en mucho tiempo. Levantando también la cabeza con orgullo, Ignis se dio cuenta de inmediato de que la protagonista le llamaba para que se deshiciera de las criaturas oscuras que llenaban la habitación. La chica accedió, y el demonio comenzó de inmediato a destruir a estos huéspedes indeseados. Debido a la heroína muy peligroso aquí, decidió poner Rinty abajo por un tiempo, pero se dio cuenta de algo extraño en la esquina. Miró hacia allí. Se fijó en una criada que se había quedado dormida con un libro en las manos, y al acercarse a ella se dio cuenta inmediatamente de que, al parecer, la criada que cuidaba de Rinty por las noches se había desmayado porque las criaturas oscuras le habían robado la energía. Cogiéndole la mano, le tomé el pulso a la criada y me di cuenta de que, por suerte, no tenía ninguna herida grave y su cuerpo solo estaba un poco más frío. Dándose la vuelta, le pidió al espíritu que volviera a ella cuando terminara con sus asuntos.
para calentar un poco a una persona. De repente, la heroína se fijó en un sazán oscuro que todavía podía escapar, así que empezó a acercarse lentamente a él. Quiero decir, estas criaturas pueden esconderse en cualquier lugar oscuro, y ella no debe perderse a nadie, ya que habrá grandes problemas en el futuro. Sin embargo, esta criatura fue asesinado por alguna espada. Cuando la protagonista miró esta espada, inmediatamente se dio cuenta de que era la espada sagrada del guerrero Kelvin, y si está aquí, probablemente haya alguien más. Levantando los ojos, vio a Elquinas mirando a la chica con su mirada severa, sosteniendo esa espada en sus manos. El hombre estaba un poco perplejo y no entendía qué estaba haciendo Adele aquí. Es un poco increíble para la chica, y preocupada le contestó que como era niñera, estaba cumpliendo funciones de niñera. También en ese momento en su mente le pidió al espíritu que regresara. Sin embargo, el hombre no entendía qué tipo de funciones tiene la niñera, ya que se siente en todo el ala esta extraña energía junto con rastros de poder, correlacionado con el nivel del rey de los espíritus. Toda la chica estuvo de acuerdo diciendo que después de sus palabras, ella misma también parecía, y ella una vez más dijo que de hecho todo está bien. También se acercó al niño y pidió al hombre que lo mirara, ya que estaba bien e ileso. De repente, Elquinas preguntó a la chica si estaba bien, lo que la sorprendió un poco, porque no creía que el guerrero estuviera preocupado por ella, ya que ayer mismo estaba dispuesto a descuartizarla. De repente el hombre dijo que como todos estaban bien, proponía cerrar este tema y esperaba un informe sobre el resto durante el desayuno, lo que sorprendió un poco a Aren y empezó a preocuparse. Mientras caminaba de regreso a su dormitorio, ni siquiera pensó que desayunaría con Elquinas, pero le gustó mucho ya que finalmente pudo pasar tiempo con su vieja amiga.